¿Sabés que esta canción es increíble? La cantidad de versiones que hay, pero en todo el mundo. Me llamó muchísimo la atención cómo cantan por fonética en español y disfrutan de un ritmo folclórico argentino sin conocer Argentina, sin conocer nuestro paisaje. La verdad que es una canción muy, muy conocida. Qué loco esto, ¿no? Que afuera canten lo nuestro, ¿no? Y a veces acá no cantamos lo nuestro. Exacto. Tan importante. Y esta canción, que es un carnavalito. Sí. Está pensado como un carnavalito. Tiene una rítmica muy característica de la región andina, también de otros géneros como la cumbia colombiana, que es corchea, dos semicorcheas, ¿no? Tan, ta, ta, tan. Compás 2x4, nada más. A veces varía, usa un tresillo, por ejemplo, tan, ta, ta, tan, ta, 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 tan. Un tresillo de corchea. Y en este caso es un arreglo que hizo nuestro hermano Gastón Puga, parte del ensamble, que lo reventó, ¿no? Claro. Lo llevó a una rítmica más cercana al huayno, sí. Un género también del norte. Sí, también de la región andina, más característico de Bolivia. Y en la introducción se ve claramente usa semicorcheas en arpegios, en este caso en este instrumento que es un rosroco. Y queda muy, muy interesante porque lo hicimos bastante diferente al primer arreglo que habíamos hecho, que era más un carnavalito. Ahora, ¿las versiones vocales son las mismas las que hicimos? Sí, las versiones vocales están basadas en estos arreglos, ¿sí? Justo encontré un correo que me escribió Pablo Sosa cuando tenía 85 años y te lo traje para leértelo. Dice, qué agradable sorpresa. Dice, muchas gracias por la grabación tan linda del Cielo Canta Alegría. Dice, me gusta cómo suena el coro del seminario. ¿Dónde aprendiste a dirigir? Dice, la verdad es que el arreglo de Bergs ha tenido mucho éxito y dice, bueno, te escribo para que sepas cuánto significa esta canción para mí. Él la concibió como un carnavalito, el arreglo de Bergs es bastante conocido y el otro, que también tiene un montón de versiones, es el de GIA. Nosotros cuando cantamos acá en el parque con el coro grande, hicimos el carnavalito, digamos, la instrumentación basada en nuestro arreglo de Bergs, y en el simposio, que éramos un ensamble vocal, instrumental mucho más chico, bueno, acá Gastón convierte entonces el carnavalito en huayno, pero el arreglo vocal está basado en este escrito de GIA. Recuerdo, vos sabés que leí un libro que hablaba sobre adoración de muchos años atrás, que Pablo Sosa contaba que empezó un culto tocando la ocarina, ¿no? Ya era algo. Y ahí en ese libro él contaba cómo compuso esta canción, que él estaba queriendo que la gente cantara algo más sencillo, sí. ¿No? Había toda una idea. Entonces utiliza una escala que es la escala pentatónica o pentafónica, ¿no? Una escala muy simple, muy sencillo lo que está él todo hizo. basada ahí la melodía. Y desde el punto de vista literario, ¿qué bueno, podemos decir? Es una canción alegre por ser carnavalito y él, en otro artículo que yo leí de él, dice que es como un mini credo, ¿no? Donde habla de 3 ideas claras. Primero, dice, porque tu vida es la mía, brilla el amor de Dios, porque tu vida es la mía, proclamarán al Señor, y después, porque las une el amor de Dios. Y él escribe esta canción y todavía la misa criolla no se había compuesto. Mirá vos. Increíble. Qué increíble. Bueno, disfruten de esta preciosa canción.